Dicen que la pereza es falta de fuerza de voluntad. Pero ¿y si te dijera que es una señal? No una falla, sino una advertencia sutil de tu cuerpo. Un mensaje escondido que los antiguos guerreros del Japón ya sabían interpretar con una precisión asombrosa. Porque puedes pasar horas viendo series y moverte del sofá, pero te congelas ante tareas importantes. ¿Será que tu mente no está en contra de ti, sino intentando ayudarte de una forma que nunca te explicaron? La respuesta es sí. La resistencia que sientes no es tu enemiga, sino tu brújula. Y en este video vas a descubrir un método ancestral, olvidado por siglos, que transforma la forma como reaccionas, decides y te mueves. Un enfoque creado por los samuráis para actuar sin esfuerzo, sin lucha interna, sin desgaste. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y déjame un comentario. ¿Conocías algo parecido a esta forma de actuar sin forzarte? Hay días en que simplemente no puedes moverte. Sabes lo que tienes que hacer. Conoces cada paso. Pero tu cuerpo pesa, tu mente divaga, y algo dentro de ti se niega a actuar. Lo llamamos pereza. Pero, ¿y si ese no fuera el verdadero problema? Imagina por un momento que esa inmovilidad no sea debilidad, sino sabiduría. Un mecanismo silencioso, ancestral, que intenta protegerte. En lugar de juzgarte, ¿qué pasaría si pudieras escuchar lo que está intentando decirte? Esa es la base del Kutsu, una práctica estratégica nacida hace más de 400 años entre los guerreros samuráis del Japón feudal. Estos hombres no se movían por impulso. Cada acción era precedida por una pausa, una lectura del entorno, una conexión interna. Sabían que atacar sin claridad era invitar al fracaso. Su fuerza no residía en la velocidad, sino en la intención. Nosotros, en el mundo moderno, hemos olvidado ese arte. Confundimos movimiento con productividad y empuje con disciplina. Nos forzamos a comenzar sin antes entender que nos detiene. Es como intentar remar con un ancla aún clavada al fondo. Cuanto más esfuerzo aplicas, más frustración sientes. Pero los samuráis habían comprendido algo esencial: actuar sin luchar. No porque eran flojos, sino porque sabían que el cuerpo solo se resistía cuando algo estaba mal alineado, una táctica incorrecta, un momento inapropiado o un propósito vacío. Para ellos, esa resistencia era una señal. No se vencía ignorándola, sino entendiéndola. Este principio es el corazón del método Kutsu. No empujes con fuerza ciega, escucha con atención activa. La pereza que crees tener podría ser simplemente la forma en que tu mente grita que algo no está encajando. Y si puedes escucharla, puedes transformarla. Piensa en esto. ¿Por qué puedes jugar durante horas sin agotarte, pero te cuesta enviar un simple correo? ¿Por qué limpiar tu casa puede parecer una montaña, pero leer memes te resulta natural? No se trata de energía, se trata de percepción. El cerebro responde al valor emocional que asigna a cada tarea. Los samuráis aplicaban esta comprensión en combate. No embestían sin pensar, observaban, esperaban, y luego actuaban con precisión. Sabían que avanzar por avanzar era inútil si el terreno no estaba preparado. ¿Y tú? ¿Estás avanzando o simplemente empujándote a ciegas? El primer paso del método Kutsu es observar, no actuar, no juzgar, solo detenerse y sentir. Lo que hoy llamas procrastinar podría ser la manera en que tu sabiduría interior intenta avisarte que algo no está listo. Y esa pausa, lejos de ser un error, podría ser exactamente el punto donde todo comienza a cambiar. Y es justamente desde esta pausa, esta grieta en el ritmo frenético, que surge la siguiente pregunta inevitable. ¿Qué es lo que realmente me está deteniendo? Esa pregunta, ¿qué me está deteniendo de verdad?, parece pequeña, pero abre puertas profundas. La mayoría responde con frases rápidas. Soy flojo, me falta disciplina, no tengo energía. Pero esas respuestas automáticas rara vez son verdaderas. Son excusas que aprendimos a repetir, sin examinar lo que hay debajo. Mira con atención. Puedes pasar horas frente al celular, ver episodios seguidos de una serie, leer noticias, escuchar música o jugar videojuegos sin pausa. No te falta capacidad para mantenerte enfocado. No te falta energía. Lo que cambia no eres tú, sino la relación que tu mente tiene con la actividad en cuestión. El cerebro, según la neurociencia actual, toma decisiones basadas en valor emocional, no en lógica. Es decir, si una tarea te genera tensión, aburrimiento o miedo, aunque sea leve, el cerebro interpreta eso como peligro o pérdida y automáticamente busca evitarlo.
Esa es su forma de protegerte. Entonces, lo que sientes como pereza en realidad es una señal de alerta emocional. Tu cuerpo no se niega a actuar porque no puedas. Se niega porque algo no encaja. Y eso, en lugar de ser una falla, es una oportunidad. Una puerta para examinar qué parte del método está roto, la forma, el momento o el propósito. Los samuráis lo entendían mejor que nadie. Si un guerrero dudaba antes de atacar, no se lo castigaba por cobarde. Se lo escuchaba, porque la duda, en el campo de batalla, era una brújula. Avanzar sin comprender podía costar la vida. Hoy, no estamos en guerra, pero batallamos internamente todos los días, contra tareas, metas, expectativas. Y perdemos esas batallas no por debilidad, sino por no leer el mapa. La vida moderna nos enseña a luchar contra nosotros mismos. Empújate, motívate, sé fuerte. Pero cuanto más presión aplicas sin dirección, más fuerte se vuelve la resistencia. Es como pisar el acelerador con el freno puesto. El humo no es señal de movimiento, sino de desgaste. Por eso, el segundo paso del método Kutsu no es motivarte. Es reinterpretar la pereza. Dejar de verla como enemiga y comenzar a verla como mensaje. El cuerpo no se equivoca. Si se detiene, es por algo. La pregunta clave no es, ¿cómo supero esto?, sino, ¿qué quiere decirme esto que estoy sintiendo? Esa simple pregunta puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con el hacer, porque si entiendes el lenguaje de tu resistencia, puedes dejar de luchar contra ella. Y ahí comienza algo extraordinario, la claridad. La claridad no es motivación, es alineación. Y cuando logras alinear tu mente con tu acción, el movimiento deja de ser una carga y se convierte en algo inevitable. Pero, ¿cómo se reconoce esa resistencia? ¿De qué formas aparece en nuestro día a día sin que la notemos? Ahora que sabes que la resistencia no es un enemigo, sino un mensaje, viene la parte más importante: aprender a escuchar lo que realmente está diciendo. Porque esa fuerza invisible que te detiene no es una sola. Se manifiesta de distintas maneras, y cada una cuenta una historia distinta. El método Kutsu identifica 3 formas principales en las que la resistencia aparece. No siempre son evidentes, pero si aprendes a reconocerlas, puedes tomar decisiones más inteligentes, moverte con menos fricción y actuar sin tener que obligarte. La primera forma es la resistencia al método. Esta surge cuando la forma en que estás intentando hacer algo no encaja contigo. No se trata de si la tarea es importante, sino de cómo la estás abordando. Tal vez estás intentando escribir un informe directamente en el ordenador, cuando en realidad piensas mejor con papel y lápiz. O estás forzándote a trabajar en silencio absoluto, cuando una música suave te ayudaría a fluir. La forma sí importa. Adaptar el método puede hacer que lo que antes parecía pesado se vuelva natural. La segunda forma es la resistencia al momento. A veces, el problema no es lo que haces, sino cuando intentas hacerlo. Puede que estés tratando de concentrarte por la tarde, cuando tu mente funciona mejor por la mañana, o te exiges foco justo después de una discusión, sin darte espacio para recuperar tu equilibrio. El cuerpo tiene ritmos. Ignorarlos es como nadar contra la corriente. Escucharlos, en cambio, te permite moverte con el flujo. La tercera forma es la más profunda: resistencia a propósito. Aquí, lo que se rompe no es el cómo ni el cuándo, sino el por qué. Estás tratando de completar una tarea que, en el fondo, no tiene sentido para ti. Puede que estés siguiendo una meta que no es tuya, cumpliendo expectativas de otros o intentando probar algo que ya no te importa. En estos casos, el problema no es la tarea en sí, sino su desconexión con lo que tú realmente valoras. Y ninguna técnica de productividad puede reparar esa desconexión. Cada una de estas resistencias tiene una solución distinta. No se trata de eliminar la incomodidad a la fuerza, sino de interpretarla con inteligencia. Pregúntate, ¿esto me cuesta porque el método no es el adecuado? ¿Porque el momento no es el mejor? ¿O porque simplemente no tiene sentido para mí? Cuando comienzas a responder con honestidad, la niebla mental se disipa. Lo que antes parecía una barrera inamovible se convierte en un aviso útil. La resistencia, entonces, deja de ser un muro y se vuelve un mapa. Y cuando tienes un mapa, ya no necesitas avanzar a ciegas. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Qué pasa cuando alguien realmente aplica esta forma de ver la resistencia en su día a día? A veces, el cambio más profundo no comienza con grandes decisiones, sino con una pequeña pregunta bien formulada. ¿Y si lo que me frena no es lo que creo? En el mundo del trabajo, de las metas,
de las rutinas diarias, esta pregunta puede redefinir tu forma de vivir. Michael, por ejemplo, era un programador brillante. Trabajaba desde casa, con libertad de horario, buena paga y proyectos interesantes. Desde afuera, todo parecía perfecto, pero vivía en un estado constante de bloqueo. Postergaba tareas, evitaba correos y se sentía cada vez más frustrado. Creía que el problema era su falta de disciplina. Lo decía con culpa, simplemente soy flojo. Pero un día decidió hacer algo diferente. En lugar de intentar forzarse una vez más, se detuvo. Respiró hondo. Se hizo la pregunta, ¿qué está intentando decirme esta resistencia? No la rechazó, no la evitó, solo la escuchó. Lo que descubrió fue inesperado. No odiaba programar. Lo que lo drenaba era la soledad. Pasaba días enteros sin hablar con nadie, resolviendo problemas complejos en silencio, sin retroalimentación ni conexión. Su resistencia no tenía que ver con la tarea en sí, sino con cómo estaba viviéndola. No era el trabajo, era el aislamiento. La solución no vino de más fuerza de voluntad, sino de un pequeño ajuste en el entorno. Michael comenzó a trabajar en equipo, se unió a grupos de coworking virtual y compartía avances diarios con colegas. En cuestión de semanas, su productividad se disparó. Lo que antes sentía como una carga, se volvió ligero. El flujo regresó. Este patrón se repite más de lo que imaginas. Personas que creen que necesitan motivación, cuando en realidad lo que les falta es sentido. Personas que se castigan por distraerse, cuando lo que ocurre es que su método es incompatible con su forma de pensar. Personas que se exigen más, cuando lo que realmente necesitan es cambiar el terreno donde intentan moverse. La clave está en no pelear contra la señal, sino en interpretarla. La resistencia nunca aparece al azar. Siempre trae una información valiosa. Por eso, el método Kutsu propone una práctica contracultural. Detenerte antes de avanzar, escuchar antes de empujar, observar antes de exigir. Cada vez que sientas que no puedes, no te preguntes, ¿qué me pasa?, como si fuera un defecto. Pregúntate, ¿qué no está funcionando en este método, en este momento o en este propósito? Esa pregunta te abre una nueva perspectiva. Y cuando abres una nueva perspectiva, preparas el terreno para un nuevo tipo de movimiento. No más lucha, no más arrastre. Ahora que comprendemos cómo se transforma la resistencia en claridad, el siguiente paso es aún más sutil. Posicionarte antes de moverte. Si hasta aquí algo de lo que escuchaste resonó contigo, si alguna parte de esta historia te hizo ver la pereza con otros ojos, entonces este viaje apenas comienza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos capítulos de esta serie. Cada paso que viene profundiza aún más en cómo transformar tu energía interna en acción natural, sin forzarte. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu resistencia quería decirte algo? ¿Te reconociste en alguna de estas formas de freno silencioso? Tu experiencia puede ayudar a otros también. Sigue con nosotros, porque lo mejor aún está por revelarse. Los antiguos guerreros japoneses sabían algo que muchos de nosotros olvidamos. No se entra en combate sin preparar el terreno. Cada paso, cada giro, cada acción era precedida por una observación silenciosa. La victoria no pertenecía al más fuerte, sino al que sabía leer el campo. En el mundo moderno, ese campo es tu entorno, tu espacio físico, tu estado mental, incluso las personas con las que compartes tus días. El método Kutsu lo llama posicionamiento estratégico. Y no se trata de motivarte más, sino de diseñar las condiciones donde actuar sea inevitable. Primero, el posicionamiento físico. Imagina que intentas concentrarte rodeado de distracciones. Tu escritorio desordenado, el celular vibrando, notificaciones saltando en la pantalla. Cada elemento fuera de lugar es una fuga de energía. Tu cerebro, en lugar de enfocarse, gasta recursos en resistir. Y eso te agota, sin siquiera haber empezado. Cambiar esto no requiere una gran reforma, solo un poco de intención. Un espacio ordenado, luz natural, solo lo necesario a la vista. Algunas personas usan música ambiental, otras prefieren cambiar de postura. Trabajar de pie, mover el cuerpo antes de comenzar, alejarse del sofá donde sueles procrastinar. Todo suma. Tu entorno físico moldea tu impulso interno. Luego viene el posicionamiento mental. Aquí, el enemigo es el tamaño de la meta. Pensar tengo que terminar este proyecto enorme puede ser paralizante. El truco está en reducir la escala. Convertir la montaña en un escalón. Voy a escribir un párrafo. Voy a anotar 3 ideas. Voy a abrir el documento.
Suena pequeño, pero crea movimiento. Y el movimiento, incluso el más mínimo, rompe la inercia. Además, agregar límites de tiempo crea una urgencia saludable. Trabajar por 25 minutos, con pausa programada, te da una estructura que no abruma. El famoso método Pomodoro no es magia, es biología. El cerebro responde bien a marcos definidos. Y por último, el posicionamiento social. Aunque no lo creas, las personas que te rodean afectan más de lo que imaginas. Estar cerca de alguien que también está enfocado te ayuda a entrar en ritmo. Compartir metas, rendir cuentas a otro, o simplemente hablar con alguien sobre tu progreso, puede cambiar tu relación con la tarea. Este posicionamiento no es control externo. Es crear condiciones para que tu energía natural fluya. Cuando el terreno está preparado, el movimiento se vuelve lógico. No es que te esfuerces más, es que ya no necesitas empujarte. Y lo más curioso es que, una vez que te posicionas, lo que antes parecía una lucha se transforma en hábito, como si algo invisible comenzara a sostenerte desde adentro. Ahora bien, ¿cómo se diseña un entorno que no solo acompañe, sino que active el movimiento sin que lo notes? Imagina que cada vez que quisieras comenzar algo importante, no tuvieras que luchar contigo mismo. No más peleas internas, no más negociación mental. Solo moverte, como si fuera lo más natural del mundo. Suena utópico, pero no lo es. Es lo que ocurre cuando preparas el campo antes de actuar. Los samuráis no esperaban a que la batalla comenzara para pensar en estrategia. Observaban el terreno, posicionaban sus fuerzas, ajustaban cada detalle. Sabían que la diferencia entre avanzar y ser derrotado no estaba en el momento del ataque, sino en los minutos previos, en cómo todo había sido preparado. En el mundo moderno, ese terreno es tu entorno diario. No se trata solo de organización, sino de intención en el diseño. El método Kutsu lo llama crear un campo de acción natural. Un lugar, físico y mental, donde el hacer se vuelve más fácil que postergar. Comencemos con lo físico. Una mesa despejada no es solo estética, le dice a tu cerebro que es importante. Si ves solo lo que necesitas, un cuaderno, una botella de agua, un teclado limpio, tu mente entra en modo acción. Cada distracción visible es una puerta abierta a la dispersión. Ciérralas antes de comenzar. ¿Te distraen las redes? Usa bloqueadores. ¿El celular? Déjalo en otra habitación. La postura, prueba a trabajar de pie o moverte antes de sentarte. Son detalles, sí, pero en conjunto, forman una ruta clara hacia el flujo. Ahora lo mental. En lugar de pensar, debo terminar todo esto hoy, simplifica. Di, voy a dar el primer paso. Un paso tan pequeño que sea imposible decirle que no. Escribir una frase, abrir un archivo, hacer una llamada. El objetivo no es completar, sino comenzar. El inicio rompe la resistencia. También puedes usar técnicas de tiempo, trabajar durante 25 minutos, luego una pausa. Estos ciclos cortos no solo aumentan el enfoque, sino que entrenan a tu mente a confiar en que habrá descanso. La promesa de pausa reduce la tensión del inicio. Y luego está el posicionamiento social. ¿Tienes alguien con quien compartir tu objetivo? Puedes rendir cuentas a un amigo, un colega, o incluso publicarlo como compromiso público. La presencia de otros, incluso de forma simbólica, puede cambiar tu dinámica interna. Te conecta, te alinea, te sostiene. Así, el entorno deja de ser un obstáculo y se convierte en tu aliado silencioso. No te exige, te guía. Cuando todo está dispuesto con intención, moverse ya no es una decisión difícil. Es el paso lógico, como si el cuerpo dijera, ahora sí, es el momento. Pero una vez que el terreno está listo, ¿cómo se da ese primer paso sin caer en promesas vacías o metas gigantescas? Cuando el terreno ya está preparado, lo siguiente no es un gran salto, ni una transformación radical. Es un gesto mínimo, un inicio casi invisible. Pero justo ahí es donde todo cambia. Porque en el momento en que comienzas, aunque sea con el más pequeño de los movimientos, la energía se desbloquea. El método Kutsu enseña que la clave no es hacer más, sino hacer lo mínimo posible para activar el movimiento. A esto se le llama micropaso. Y su poder no está en lo que logra, sino en lo que provoca dentro de ti. Imagina que tienes que escribir un informe importante. La sola idea te pesa. Lo postergas. Miras el reloj. Te sientes culpable. Pero, ¿y si en lugar de prometerte voy a escribir durante 2 horas, solo decidieras voy a abrir el archivo y escribir una frase? Es casi ridículo.
tan pequeño que parece insignificante. Pero eso es precisamente lo que lo hace poderoso. El micropaso no activa la resistencia interna, la evita, no asusta, no abruma. Es tan liviano que tu mente no encuentra motivo para escapar. Y una vez que lo haces, muchas veces no te detienes, porque el cuerpo en movimiento tiende a seguir moviéndose. Esto no es solo intuición. Estudios en psicología conductual han demostrado que iniciar una tarea activa circuitos cerebrales diferentes a los de planearla. Empezar, aunque sea con una acción mínima, cambia tu estado interno. Lo que antes parecía una montaña, comienza a perder altura. El truco es diseñar ese micropaso con claridad. No sirve pensar haré algo pequeño, sino nombrarlo. Enviaré ese correo, lavaré un solo plato, leeré una página. Cuanto más concreto, más potente. Porque no hay confusión, ni espacio para el autoengaño. Y no solo se trata de qué haces, sino de por cuánto tiempo. Aquí entra otra herramienta valiosa, el límite temporal. Puedes decir, solo trabajaré por 10 minutos. O me concentro hasta que suene el temporizador. Esto convierte la acción en un juego mental, una carrera corta. Y eso reduce la ansiedad que genera un compromiso abierto e indefinido. Muchos creen que necesitan un gran empujón para comenzar. Pero la mayoría de las veces, lo único necesario es un punto de apoyo pequeño, bien colocado. Algo que no active tus defensas, que no despierte tu miedo al fracaso, que no despierte el monstruo de la perfección. Un micropaso es como encender una chispa. No da luz por sí sola, pero enciende el fuego. Y con el fuego encendido, el frío de la inercia desaparece. Ahora bien, una vez que estás en movimiento, ¿cómo mantienes ese ritmo sin volver a caer en el ciclo de resistencia? Una vez que el cuerpo se ha movido, algo dentro de ti cambia. Ya no estás atrapado en la inercia, ya no estás solo pensando. Estás en acción. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Cómo mantener ese impulso sin volver al punto de partida? El flujo no es un estado mágico que aparece sin avisar. Tampoco es suerte. Es un entrenamiento invisible, una relación que se construye entre tú y el momento presente. Y para el método Kutsu, la clave no está en sostener la intensidad, sino en crear ritmo. Ese ritmo nace de la alternancia, foco y pausa, actividad y descanso, un ciclo que respeta tu energía en lugar de agotarla. Aquí es donde entran los llamados ciclos de enfoque, como los de 25 a 35 minutos, seguidos por pequeños descansos. Esta técnica, conocida en algunos círculos como Pomodoro, no solo mejora el rendimiento, reconstruye tu confianza interna, porque cuando sabes que el esfuerzo tendrá fin, tu mente se relaja. No entras a la tarea como quien entra a un túnel sin salida. Entras como quien cruza un puente con el otro lado a la vista. Eso cambia todo. Durante esos minutos de trabajo profundo, algo se activa. Desaparecen los pensamientos dispersos, el tiempo se diluye y tú te vuelves uno con la tarea. Es ahí donde surge el flujo, una fusión entre tú y lo que haces. Pero este estado necesita ser protegido. No se impone, se cultiva. ¿Cómo? Primero, eliminando los huecos entre tareas. Cuando terminas una acción y no sabes qué viene después, la mente aprovecha para escapar. Por eso, conectar una tarea con la siguiente, aunque sea algo simple como después de esto, tomaré notas o luego responderé un mensaje, mantiene el ritmo encendido. Segundo, registrando tu progreso, no como un control obsesivo, sino como una forma de visualizar tu movimiento. Marcar un paso dado, tachar una línea, ver que el camino avanza. Eso nutre tu motivación no desde la presión, sino desde el reconocimiento. Tercero, cuidar tus pausas. No se trata de abrir el celular y perderte en redes. Se trata de pausas conscientes, estirarte, respirar, tomar agua, cerrar los ojos. Pausas que te devuelven al cuerpo, no que te roban la atención. Así, el flujo se convierte en un aliado. No necesitas forzarte, ni mantener una disciplina militar. Solo necesitas respetar el ritmo que tu energía ya conoce, porque en el fondo, el cuerpo siempre ha sabido moverse. Solo necesitaba que dejaras de interrumpirlo. Pero incluso con todo esto funcionando, a veces surge una duda silenciosa. ¿Y si lo que estoy haciendo, en realidad no tiene sentido para mí?